Queridos hermanos y hermanas, es un privilegio muy especial para Susana y para mí estar con vosotros, con las iglesias aquí en Rosario. Estaba viendo la base de datos y la primera vez que estuve en Rosario fue en el año 2003 y la segunda vez en el 2007. De modo que os saludo después, como prefiráis, 13 o 17 años. Y es una bendición grande estar en contacto con vosotros para entregaros primeramente los saludos de vuestros hermanos en Vigo, España, la iglesia donde estamos sirviendo al Señor, una iglesia que es la más antigua de la ciudad de Vigo, con 140 años de existencia. No es que yo estuviese desde el principio en esa iglesia, se entiende, ¿verdad? Pero es el lugar donde el Señor nos da la bendición de estar sirviéndole para gloria de su nombre, edificación de su pueblo. Envían saludos para todos vosotros, recibirlos de parte de vuestros hermanos en el nombre del Señor. Ahora, el tema que tenemos, que está ahí anunciado, la gracia en la vida del creyente. La gracia se puede estudiar de muchísimas formas, de muchas maneras. Esto todos sabéis muy bien y es a modo de introducción que hago esta advertencia, que el amor de Dios tiene dos grandes cimientos, dos columnas de sustentación. Por un lado está la misericordia. La misericordia es el amor de Dios en extensión. Y por otro, es decir, Dios ama siempre. De ahí que cuando el profeta Jeremías ve la destrucción de la ciudad, ve el conflicto producido a causa del pecado del pueblo, él dice: no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. La misericordia. Ayer nos acostamos por la noche, ¿nos amaba Dios? Claro. Nos hemos levantado esta mañana, ¿nos ama? Por supuesto. Y cuando vamos por el camino cristiano y tropezamos y caemos, ¿nos sigue amando? Por supuesto. El Dios de la Biblia es el Dios de la gracia y de la restauración. El amor de Dios se manifiesta en extensión en su misericordia. La misericordia de Dios es pasar la miseria del hombre por su corazón y actuar conforme a esa necesidad. La gracia es el amor en descenso. Por la gracia, Dios se ve obligado a venir al encuentro del hombre. Y como el hombre, lo sabéis muy bien, y voy a hacer una introducción brevísima a esto, como el hombre no quiere buscar a Dios nunca, a causa de su rebeldía, es Dios que viene a buscar al hombre. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, el venir al encuentro del hombre exige a Dios una determinación de descenso. Y cuando vas a Juan capítulo 1 y versículo 14, lees estas palabras: y aquel verbo, creador del cielo y la tierra, glorioso Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué vimos? Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Luego, siempre que hay gracia en la Biblia hay descenso. Otro ejemplo simplemente de esto es segunda carta a Corintios capítulo 8 versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Descenso, gracia, descenso. Hablar de descenso, hablar de pobreza en Dios no tiene analogía posible. Porque un pobre, ¿qué es un pobre? El que no tiene. De manera que a veces lo ilustro de esta manera: yo tengo 2 euros en el bolsillo, voy por la calle, viene un pobre, extiende su mano, le doy 1 euro, más adelante encuentro otro, extiende su mano, le doy otro euro, ¿cuánto me queda? Nada. Viene el tercer pobre, me pide ¿qué le digo? No tengo nada. Y él me mira y dice: pues yo tengo algo más que tú, porque tengo unas monedas en el bolsillo. Ahora, cuando hablamos de pobreza en Cristo, tenemos que entenderlo desde la dimensión divina.
Pobreza en relación con Dios es que Dios es incapaz, no puede dar más de lo que da. De manera que cuando Cristo viene al mundo de los hombres y entrega su vida, ¿qué más tiene? Nada, lo ha dado todo. Y cuando el Padre entrega al unigénito, ¿qué más tiene? Nada, lo ha dado todo. Por esa pobreza, a causa de esa acción, nosotros somos enriquecidos en Cristo Jesús. Gracia. Vamos a leer el pasaje que yo quiero tocar esta noche, pero quiero hacer una advertencia seria. La Iglesia de Cristo necesita ser mucho más alentada que reprendida. Y no hay ministerio bíblico posible si no es en la gracia. La Biblia es un libro de gracia, desde el principio hasta el final. Y en la Biblia se revela, se expresa, se manifiesta aquel que ama, no porque alguien le exija, sino porque le va la vida si no ama. Porque Dios es amor. Luego dice la Biblia que Él no puede negarse a sí mismo, es decir, no puede dejar de amar. Esto corresponde a la experiencia de vida cristiana. Aquel que no ama a sus hermanos no conoce a Dios. Esto impacta tremendamente, pero es la realidad. Y cuando Cristo deja referencia universal de cuál es la condición de la Iglesia, no se refiere en nada a lo que predica ni a lo que cree. ¿Qué dice Cristo? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, ¿cómo? Si tuvieseis amor los unos para con los otros. ¿No significa esto que la Iglesia transija por el pecado? No, porque quien transige por el pecado no ama. Pero es necesario entender que el amor de Dios tiene que manifestarse absolutamente en cualquier acción de la Iglesia y en cualquier sentido de la vida cristiana. Carta primera de Pedro, capítulo 1. Leamos la palabra. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo. ¿En qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Largo capítulo. No tenemos tiempo de tocarlo en toda la dimensión que requiere, pero el tema habilita que seleccionemos de él alguna cosa. En primer lugar, la carta de Pedro. ¿Cuál es el tema de esta epístola? Porque si tú lees comentarios de esta carta, en muchos lugares encontrarás que el tema de la carta es las persecuciones, las pruebas y las tribulaciones. Bueno, están ahí, pero no es el tema. El tema de la epístola, Pedro escribe esta carta por una sola causa y razón. Capítulo 5, versículo 12. Él nos revela por qué, cuál es el tema de la carta. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es ¿qué cosa? La verdadera gracia. Por tanto, Pedro no tiene en mente otra cosa. Pedro va a hablar de gracia y va a hablar de la gracia en todos los aspectos de la vida cristiana, y las pruebas también, porque la Biblia enseña que Dios nos ha concedido no solo que creamos en Cristo, sino que también padezcamos por Él. Luego la gracia las pruebas forman parte expresiva de la verdadera gracia. Pedro escribe sobre la gracia cuando podía haber escrito otras cosas, pero Pedro tiene un mensaje para la iglesia, y el mensaje que Dios le da para la iglesia es la verdadera gracia. Hemos hecho introducción a la gracia, por tanto, no hace falta que nos detengamos aquí. La epístola ha sido cuestionada poco en la historia de la Iglesia, hasta que llega lo que se llama el liberalismo, que entonces buscan argumentos para decir que el escritor de la carta no es Pedro. Y todos los que estudiáis Biblia y conocéis este sistema liberal, yo diría que el liberalismo es la teología del no. ¿Quién escribió Eclesiastés? Salomón, no. Bueno, ¿y quién lo escribió entonces? Bueno, debió ser un judío ¿Debió ser quién? Cuando tú analizas la epístola a los romanos, dice, mayoritariamente es de Pablo, pero hay algunos capítulos que no son de Pablo. ¿Y de quién son? Tampoco lo dicen. Simplemente generan la duda por una sola razón. Quitando la autoría y la datación, comienzas a hacer dudar de la inspiración. ¿Creéis que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Todos lo creéis? ¿Que toda la Escritura es inspirada por Dios? Bueno, decimos que sí, dogmáticamente lo aceptamos.
Pero si creyésemos de verdad que toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿qué haríamos? Predicaríamos toda la Biblia. Y no dejaríamos ninguna parte de la Escritura sin que no fuese anunciada, enseñada desde el púlpito a las iglesias. La iglesia necesita la Biblia, solo la Biblia y nada más que la Biblia. Cuando tú colocas la Biblia en el púlpito, desaparecen las tradiciones y el sistema religioso, porque es Dios quien habla. Y habla lo que Él quiere decir, no lo que tú quieres que diga. La Biblia es la palabra inspirada por Dios. Si nosotros creyésemos honestamente de corazón que es inspirada, no habría ningún creyente que no leyera toda la Biblia cada año. Y no lo estamos haciendo. Solo la Biblia produce un avivamiento en la iglesia y en la historia de los creyentes en cualquier dispensación. El avivamiento no es una obra del Espíritu Santo solo. Es el producto o el resultado del Espíritu Santo que aplica la palabra de Dios. No voy a citaros ningún ejemplo del Nuevo Testamento porque tengo del Antiguo. Nehemías, un momento de crisis tremenda espiritual en Israel, convoca a toda la nación para escuchar la lectura de la Biblia desde el alba hasta el mediodía. ¿Y qué ocurre? Que cuando terminó esa reunión larga, la gente lloraba. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios había aplicado la palabra de Dios a la vida de los creyentes. Hermanos míos, una de las tragedias más grandes de la iglesia actual es la ausencia de Biblia en el púlpito. La Biblia desaparece del púlpito y es sustituida por cuestiones intransitorias. Es sustituida por mensajes motivacionales. Es decir algo tomando un texto, convirtiéndolo en un pretexto para decir lo que tú quieres decir. Solo la Biblia. Nada más que la Biblia. Porque es Dios que en la predicación habla por su palabra a su pueblo. Aquí los liberales niegan todo esto para que nadie piense que la Biblia no tiene por lo menos algún error. Hermanos amados, la Biblia en los originales ha sido inspirada, soplada por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo sopla en algo, le comunica vida. Cuando el Espíritu Santo sopló sobre la materia que no tiene vida de la tierra, ¿qué ocurrió? Ocurrió que aparece el hombre como un ser vivo. Cuando el Espíritu Santo sopla sobre los originales de la Biblia, le comunica vida. Y dice Hebreos en 4:12 que la Biblia es eficaz, inspirada, eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Esa palabra, ese adjetivo eficaz ahí, tendríamos necesidad de dos para darle el sentido que tiene. La Biblia es eficaz y eficiente. Es eficaz porque vale y actúa en cualquier momento, y es eficiente porque toca el corazón del hombre. Por tanto, la palabra de Dios es inspirada, y esta carta primera de Pedro lo es también. Naturalmente que sí, es uno de los escritos inspirados del Nuevo Testamento. En segundo lugar, ¿quiénes son los destinatarios de la carta? Bueno, mira el versículo primero, a los expatriados de la dispersión. Y menciona ahí unos cuantos lugares donde están estos expatriados o personas que no tienen patria, que están en un sitio que no es su patria. Y naturalmente muchos eruditos, yo no digo que no sea en cierto modo así, hablan de judíos puestos en este lado y en el otro lado. Yo creo que no. ¿Está dirigida a creyentes? Por supuesto. Y los creyentes, universalmente hablando, somos expatriados. ¿Cómo? Sí, porque nuestra patria está en los cielos. Luego, ¿donde tú estás es tu patria? No. La obra de salvación ha hecho un cambio radical en la vida de los creyentes. Antes pertenecíamos al mundo, a su sistema, a su organización política, social, lo que tú quieras, y de pronto
Dios nos ha redimido de la potestad de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Y aquí tendríamos que detenernos un ratito, no es nuestro tema de hoy, para evaluar qué cosa es el reino. Porque hay algunos que entienden que el reino es el milenio y nada más que eso. Pues no es verdad. Dios ha tenido reino siempre en la tierra. Desde el principio, desde el origen, hasta cielos nuevos y tierra nueva, hay reino en la tierra. Y esta carta está dirigida a estos que están en distintos lugares de la tierra, pero no son de la tierra. ¿De dónde son? Somos del cielo. La carta tiene que ver en el sentido real para cada uno de los creyentes en todos los tiempos. Ahora entramos después de los destinatarios. No voy a pararme en la fecha, ni mucho menos. El tema de la carta ya lo dije, que es precisamente la gracia, y entramos en lo que es la epístola en sí. El saludo. Bueno, el saludo es como todas las epístolas. Primeramente el autor, los destinatarios y a continuación la bendición. Los mejores deseos están en un recuerdo. Y dice de esta manera, elegidos. ¿Quiénes? Los creyentes. Elegidos, ¿según qué cosa? La presciencia. Y claro, entramos aquí en un tema un tanto escabroso para mucha gente. Eso de hablar de elección es un problema, ¿verdad? ¿Crees en la elección o no? La Biblia dice que Pablo fue elegido desde antes de su nacimiento. ¿Sí o no? Y que Jeremías fue llamado para ser profeta, Dios lo da a las naciones, antes de que naciese o no. Sí. El hecho de que haya elección para algunos no significa que haya condenación para otros. ¿Me está siguiendo? Despejemos estas incógnitas, porque hablar de elección muchos lo confunden también con predestinación, son cosas distintas. La predestinación es el destino definido por Dios para los creyentes. No hay ningún texto en el Nuevo Testamento que hable de predestinación para pecadores perdidos. Habla de predestinación para los creyentes. Un simple ejemplo. Dice el apóstol Pablo que Dios nos llamó para que seamos hechos conformes y ha destinado para que seamos hechos conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo. ¿Quiénes? Los creyentes. Ahora, aquí el apóstol habla de que los creyentes son elegidos y ahí tendrías que entrar en un largo estudio, elegidos según la presciencia. Presciencia no es adivinar por parte de Dios, es determinar con afecto quiénes son los salvos y amarlos de esa manera. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y de pronto dice algo muy curioso. En santificación del Espíritu. Luego el Espíritu está actuando en aquellos a quienes Dios llama, a quienes Cristo salva, a quien el mismo Espíritu va a regenerar, que somos tú y yo. Quiero recordarte que no hay nadie que pueda salvarse sin el llamado del Padre. ¿Lo entiendes o no? Es doctrina fundamental. Tú vas a la epístola a los Romanos y Pablo dice que hemos sido llamados ¿por quién? Llamados por el Padre. Bueno, alguno me dirá esta noche, ¿es que es el Padre el que llama o es Cristo que llama? Bueno, es el Padre. Y yo tengo un texto que dice lo contrario, en donde Cristo dice a la gente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Quién llama a Cristo o el Padre? El Padre. Pero si lo dice Cristo, sí, pero Cristo dice que Él no habla nada de sí mismo, sino que todo cuanto dice lo ha oído ¿de quién? Del Padre. El Padre llama a salvación. Es la acción de la primera persona en la salvación. La salvación es de Dios. ¿Lo creéis así o no? No hay nada que puedas añadir a la salvación. Luego el Padre llama, el Hijo salva, el Espíritu regenera. Y ese es el plan de salvación. Ahora viene aquí a decirme que el Espíritu Santo actúa para obedecer. Mira la cantidad de paras que hay en este primer capítulo. Versículo 2, para obedecer. Versículo 3, para una esperanza. Versículo 4, para una herencia. Versículo 5, para alcanzar la salvación, preparada para ser manifestada.
Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe. Para es una preposición que indica propósito. Yo quiero ir a casa esta noche para dormir. Notáis que esa preposición tiene que ver con un propósito. Y aquí me dice que Dios, el Espíritu Santo, actuó para obedecer. Bueno, esto es clave en el versículo. Permitidme unos minutos de extensión o de detenerme aquí. El hombre, cuando pecó, entró en una dinámica de desobediencia. ¿Sí? Me estáis siguiendo todos, ¿verdad? Ahora, el hombre no desobedece, no es desobediente porque desobedece. El hombre desobedece porque es desobediente. De otra manera, el hombre no puede dejar de desobedecer, porque la genética del pecado generada en él cuando pecó lo convierte en desobediente. Y aunque quiera, el apóstol Pablo dice que son rebeldes a la ley de Dios porque ni quieren ni pueden. De manera que Dios llama a salvación. Y cuando Dios llama a salvación, ¿qué dice? Déjame decirlo en un texto del libro de Proverbios o del libro de los Salmos también está. Dame, hijo mío, tu corazón. Ahora, ¿qué es el corazón? El núcleo de la vida. Es como si Dios dijera, hijo mío, dame tu vida. La vida del hombre se expresa por su yo. ¿Quién eres tú? Yo soy. Y de pronto Dios me dice, dame el yo. Bueno, si yo te doy el yo, ¿qué me queda? No solamente no puedo hacerlo, sino que como soy desobediente, no quiero hacerlo. Recuerda, por favor, algo que es vital en la predicación del Evangelio. El Evangelio no es un ruego que Dios hace al hombre. El Dios de la Biblia no ruega por nada. ¿Sabes por qué? Porque es soberano. El Dios de la Biblia no ruega. Y alguien me va a decir, sí, que el apóstol Pablo dice que como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos. Para un poco. No es Dios el que ruega. Es el predicador del Evangelio el que ruega, sabiendo el destino final del que no crea. Mi Dios no es el Dios pequeño que pide y mendiga y se va desesperado. Mi Dios está en un trono de gloria. Y no dice, te ruego que vengas a mí. ¿Qué dice? Venid, imperativo. ¿Lo quieres de otra forma? Dame, imperativo. Dios, dice Pablo, manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepiente. No ruega, manda. Y de pronto viene el mensaje de salvación a mí, a Samuel Pérez Millo, sin converso. Y me dice, tienes que obedecer mi llamado. ¿Y yo qué le digo? No puedo. Porque lo que tú me pides es contrario a mi propia condición natural. Y Dios dice, de acuerdo, ya lo sé. Y el Espíritu Santo te capacita, no te obliga. ¿Te capacita para qué? Para que puedas hacer un acto sobrehumano y entregues tu corazón a Dios. Escúchame, por favor. La salvación, que es por gracia, mediante la fe. La fe no actúa intelectualmente, sino de corazón. Y ahí tienes lo que Pablo dice, porque con el corazón se cree. Luego está diciendo, muy imposible, es creer, es entregar, es depender, es venir a un compromiso de obediencia. Y aquí el apóstol dice, ¿sabes? ¿Tú has obedecido? Sí, porque el Espíritu te ha capacitado para que lo hagas. Y aquí tienes la salvación. Porque la Biblia dice algo muy serio, la salvación es de Jehová. Por tanto, todo el proceso. Esto no exime la responsabilidad del hombre, permíteme decirlo con toda claridad. El hombre es responsable hasta el punto que Pablo, el apóstol, dice cuando vio la visión celestial en el camino, ¿qué dice Pablo? Pero no fui rebelde a la visión celestial. Luego la responsabilidad está ahí. Y cuando Cristo anuncia el Evangelio, dice que los que creen reciben la vida eterna, pero el que rehúsa creer
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De otro modo, no habrá nadie ante el trono blanco de Dios que diga: tú no has hecho bastante por mí. Sino que es la rebeldía del hombre que le conduce ¿a dónde? Al destino que el pecado produce, acarrea, ocasiona, conforme a la determinación de Dios. Ahora yo quiero decir algo. Todo aquel que ha obedecido, ¿qué ocurre? Es rociado ¿con qué? Con la sangre de Cristo. ¿Notas que las tres personas están en el versículo? El llamamiento de Dios Padre, la santificación del Espíritu y la aplicación de la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, los que estudiáis griego y conocéis el griego del Nuevo Testamento, sabéis que aquí en este versículo hay una sorpresa. Que Pedro no escribió para obedecer. Obedecer, el verbo, indica acciones puntuales, como todos los verbos. Cuando yo digo obedecí, ¿qué ocurre? Pasó. Digo obedezco, estoy haciéndolo en el presente. Obedeceré en el futuro. Pero aquí no hay un verbo, hay un sustantivo. El texto dice literalmente para obediencia. Es decir, de desobediencia, que es un estado, pasamos ¿a qué? A otro estado que es de obediencia. El creyente, salvo por gracia, se convierte en obediente. ¿Por qué? Porque vive a Cristo. Déjame enfatizar esta cuestión. Ser cristiano no es ser religioso. Ser cristiano es vivir a Cristo. Y Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo. Cuando Cristo se hace vida en tu vida, Dios elimina tu yo y coloca el tú suyo, que es el yo de Dios, que es Cristo Jesús en tu vida, para experiencia de vida. Escucha, Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, no vive Pablo. Eso ha pasado. Ahora es Cristo el que vive en Pablo. Por tanto, el Cristo vivo, que te comunica la vida eterna por comunión con Él, por posición en Él, se hace vida para que tú vivas conforme a su voluntad y cumplas el programa de Dios. Amados hermanos míos, la religión establece normas. La salvación es comunión con Cristo. Las normas esclavizan. Cristo libra. Y dice, cuando el Hijo te libera, ¿qué? Eres verdaderamente libre. Ahora Pedro ha entrado ahí y dice el deseo, que es el tema de la epístola. Gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia, favor divino, acompañe vuestra vida. Lo veremos en el desarrollo de la epístola y en el capítulo. Por tanto, cuando la gracia actúa en salvación, se produce el arranque de la experiencia de salvación. La gracia, en primer término, cuando por medio de la fe entramos en la disposición de la gracia y entramos en la disposición de Cristo, produce la justificación. La justificación es la separación del pecador de la responsabilidad penal del pecado. De manera que cuando Dios me justifica, yo puedo decir con gratitud, pero con seguridad, justificados pues por la fe, ¿tengo qué? Paz para con Dios. Puedo decirlo de otra manera, Romanos 5.1. Puedo decirlo también, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8.1. No hay ya responsabilidad penal para el pecado del creyente. ¿Has tropezado hoy? ¿No has cometido ningún pecado hoy? Bueno, ¿cómo no? No hay un día en que al final del día yo no tenga que decir, Señor, soy una calamidad, he vuelto a hacer lo que no debía. No clasifique los pecados. Pecados gravísimos, adulterio y fornicación. Pecados menos graves, no hablar a tu hermano ni saludar en el culto, es menos grave, es peor. De manera que todos estamos quebrantando la voluntad de Dios.
Pero Dios me dice, accede al trono de la gracia. Y yo le digo a Dios, ¿cómo puedo acceder al trono de la gracia si soy un pecador? Y si tú en el Salmo 24 dices que no estará en el monte santo de Dios más que el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. ¿Eres tú? No, yo tampoco. El único que cumple ese requisito, ¿quién es? Jesucristo, el Santo de los Santos. Ahora, ¿por qué motivo yo puedo entrar al trono de la gracia de Dios y acceder a su presencia? Porque Dios me ha colocado en Cristo. Y vengo a ser parte del cuerpo cuya cabeza es el Hijo bendito de Dios. Y no solamente tengo derecho justo para acceder al trono de gracia, que es el trono que se ha convertido para mí de ira en gracia. El trono de Dios es un trono de ira para el pecador. El trono de Dios es un trono de gracia para el creyente, porque estamos en Cristo. Y el Dios de la Biblia me perdona, ¿cuántos pecados? Todos. Los pasados, los presentes y los futuros. Ahora escúchame bien. Eso no justifica que el creyente peque. Y quiero decir algo muy solemne. Un creyente que practica el pecado sin contrición y sin confesión de ese pecado, no ha visto a Dios, ni le ha conocido. ¿Me entiendes bien esto? No es de poca importancia. El pecado más elemental, digámoslo así, en la vida del cristiano costó la sangre bendita de Jesucristo. Por tanto, no hay pecado de poca importancia. El pecado es contravenir la voluntad de Dios, la normativa de Dios, la santidad de Dios. Y esto es enormemente grave. Aquí el apóstol nos dice que la gracia que necesitamos para la vida cristiana de inicio, de arranque, es la misma gracia que se va a manifestar en la segunda etapa de la salvación, que es la santificación. En la primera, el hombre es separado de la responsabilidad penal del pecado. En la santificación, el creyente es separado del poder del pecado. Y en la tercera, que es la glorificación, el creyente, será separado de la presencia del pecado. Mientras tanto, estamos en la etapa de la santificación. ¿Quién conduce la vida de santificación? Descansa en la gracia y es conducida por la fe. Bueno, es que la fe del creyente después de salvo es otra fe distinta. No, es la misma. No hay otra fe. La fe que salva es la fe que santifica y la fe que glorifica. Terminó el tema. Esto es lo que Pedro me está enseñando y dice, gracia y paz. ¿La paz es el resultado de la obra de la gracia o no? La paz os dejo. Paz de relación. ¿Algo más? Mi paz os doy. ¿Cuál? La paz que Cristo como hombre sentía aquella noche. Ahora, ¿tú puedes vivir la paz de otro? No. Para poder vivir esa paz tienes que vivir al otro, ¿no es esto? Pero es que es el milagro de la gracia. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Luego, un creyente inquieto es un creyente en donde la paz de Cristo no se manifiesta, al menos en la dimensión en que debiera manifestarse. Y entra Pedro a hablar de esta primera parte, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y comienza a hablarnos de las bendiciones de la salvación, en la gracia. No siempre se habla de las bendiciones de la salvación. Muchas veces hablamos de las responsabilidades de la salvación. Y tomamos un versículo como ese tan sumamente conocido, ocupaos de vuestra salvación, ¿cómo? Con temor, punto. Y ahora yo me saco del bolsillo la lista de cosas que son de la salvación y las que no son de la salvación.
De modo que los que están en la norma están ocupándose de la salvación y los que no están en la norma no. ¿Y cuál es la norma? Yo soy la quinta generación de evangélicos, asambleas de hermanos. Fíjate tú. Mi tatarabuela materna comenzó la línea de los hermanos, no libres. En España no se llaman libres, se llaman hermanos, simplemente. Esto, y comienza la andadura de los hermanos. Mi abuelo materno, 25 años sirviendo al Señor, llevando Biblias por toda España en medio de la persecución. Mi padre, anciano de la iglesia en Vigo. Y yo he nacido, ¿sabes dónde? En el, ¿cómo llamáis aquí? Piso, ¿cómo se llama aquí? Apartamento. ¿Me entendéis? Que tenemos el mismo idioma, pero las acepciones son distintas. Bien. En ese apartamento de la iglesia nació Pérez Millos, porque era un tiempo de persecución tremenda y mis padres se fueron a vivir ahí para poner la bandera inglesa cuando venían los, ¿cómo digo? Los falangistas, ¿sabéis lo que son? Los nazis de la época de Franco. Por la calle con sus antorchas, sus banderas y tal, para que no corriese peligro el edificio, se ponía la bandera inglesa. Y yo nací, oye, soy hermano por las 4 costillas. Pero quiero decirte que en el principio el movimiento de los hermanos ha sido de integración. Así nace el movimiento de los hermanos. Tú que eres bautista, tú presbiteriano, tú metodista, tú ¿crees en Cristo? Sentémonos juntos para edificarnos, orar, tener comunión, partir el pan. Y pasa muy poco tiempo desde el origen del movimiento de las asambleas y se caracteriza por las divisiones y por la rigidez. Y en mi tiempo había una lista de normas de santidad y otra de no santidad. De modo que yo tenía en el bolsillo derecho, no es verdad, esto es una alegoría, una metáfora. Tenía en el bolsillo derecho las normas buenas y me acostaba y decía, ¡qué bárbaro! Eres un fenómeno. Y al otro día abría y decía, y sacaba lo otro y decía, ¡qué barbaridad! ¿Dónde estás tú? Entre las normas rigidísimas era pecado de lesa majestad ir al campo de fútbol a ver un partido. No se te ocurriese. Y ahora pasa el tiempo. Y de pronto hay un partido de mucha competición en el campo y están ahí las cámaras pasando el partido y de pronto un jugador le dio una patada a otro, no le dio patada ninguna, es todo un cuento, y el otro se revuelca lleno de dolor, nada de eso, y el árbitro pita el alto al partido y la gente empieza a gritar y como ya el realizador del programa está harto de ver cosas en el campo, le dice al cámara, enfoca las gradas, y el cámara enfoca las gradas y ves a un anciano de una iglesia subido encima de un asiento que no está bendiciendo al árbitro, está acordándose de toda la familia del árbitro. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Ha cambiado la norma. Claro, pero Cristo no cambia. ¿Entiendes esto? Quiero decirte que cuando tú normativizas la vida cristiana, estás retrocediendo al sistema farisaico. No es normas, es Cristo. Cristo, y solo Cristo, lo que tiene que estar en el púlpito de la iglesia. Y cuando Cristo desaparece del púlpito de la iglesia, el legalismo toma el lugar de Jesús. Y Pedro dice, por su grande misericordia, nos hizo ¿qué? Renacer. La salvación por gracia es un nuevo nacimiento. Pablo me dice algo muy impactante. Me dice que hemos sido libertados del poder de las tinieblas y trasladados ¿a dónde? Al reino
Algunos dicen, no, esto es una expresión un tanto extraña de Pablo, porque al fin y al cabo Pablo era judío y creía que el reino, estaba acostumbrado a hablar de reino. Escúchame, ¿qué dijo Cristo a Nicodemo con su problema personal? El problema de Nicodemo era saber si iba a entrar al reino o no. ¿Y qué le dice Cristo? Si no naces de nuevo, ni ves ni entras al reino. ¿Cómo entraste tú al reino? ¿Por el nuevo nacimiento o no? No hay alternativas. El reino de Dios es el reino de Dios. Y lo que quiero deciros entonces es que el apóstol Pedro habla de la esperanza viva. Nacimos de nuevo, tenemos vida nueva, vida eterna, y tenemos que, a esa vida viva le corresponde una esperanza viva, que no descansa en preceptos religiosos, descansa en la esperanza cristiana. ¿Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva o no? Claro, esperamos la Jerusalén celestial. ¿La esperas? ¿La calle de oro y las puertas de perlas y los cimientos de piedras preciosas? ¡Qué fantástico! Y a lo mejor piensas en un trajecito blanco y en una nube cómoda y un arpa para cantar per secula seculorum. Eso es muy aburrido, hombre. ¿Esperas el cielo así o no? Sí. ¿Pero es tu esperanza eso? No. ¿Qué dice Pablo? Cristo es en vosotros esperanza. La esperanza auténtica está en Cristo. De manera que si la vida nueva la recibes por Cristo, renacidos, regenerados, lo que tú recibes por medio de Cristo es la vida eterna. La vida eterna no la tiene ningún ser más que Dios. Solo Él es eterno. Pero esa vida eterna que está en el Hijo, Juan capítulo 1, versículos 3 y 4 y sucesivos, esa vida eterna viene a ser tu experiencia de vida cuando el Espíritu te toma y te coloca ¿en quién? En Cristo. Y esa vida eterna en sus perfecciones comunicables viene a ser tu experiencia de vida. Y tú tienes vida eterna. Tú no vas a ser nunca omnipotente, ¿verdad? No, ni omnipresente, tampoco. Esas son perfecciones incomunicables. Pero Dios es amor o no. Y el amor de Dios se ha derramado en tu corazón, ¿por qué? Por medio del Espíritu Santo, por tanto tienes vida eterna. Y aquí el apóstol nos dice que tenemos esta vida renovada y tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Y dónde está esa herencia? Reservada en los cielos. Ahora mira, Pablo dice que nosotros somos herederos de Dios y qué más. Herederos con Cristo. Dios hizo todo cuanto existe en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Quién es el heredero universal de Dios? El unigénito. No tiene otro hijo así. Por tanto, todo lo cuanto el Padre tiene es ¿de quién? Del Hijo. Y ahora vamos a la teología, a ciertas teologías que andan por ahí circulando, que dice que el Dios del cielo nos tiene preparados aquí, ¿para qué? Para poder administrar una parte de la nueva creación de Dios. Es decir, si tú te portas bien, te dará la administración de una galaxia. Y yo, que soy una calamidad, lo único que espero es una piedra chica donde pueda apoyar una silla, porque no voy a tener otra cosa. No. La herencia no puede dividirse porque es del unigénito. Luego, como tú estás en Cristo, todo es tuyo. Y aquí tenemos una herencia. Y alguien dice, bueno, ¿y esa herencia tan fantástica? Estoy seguro que la voy a disfrutar. Reservada en los cielos para vosotros. O sea, que la herencia no se va a estropear, no. Pero estoy seguro de que yo voy a alcanzarla. Escucha el versículo siguiente, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para
alcanzar la salvación. Luego la herencia está reservada y tú también reservado para la herencia, porque la herencia es de Cristo. Y aquí surge la gracia. Y esto, levantas tus ojos esta noche y encuentras en el capítulo 2 alegrías. Versículo 6, en el cual vosotros os alegráis. Versículo 8, no lo veis, pero os alegráis con gozo inefable. Por tanto, la vida del creyente es alegría porque dentro está el gozo. El gozo impulsa la alegría. Es decir, un creyente con cara larga es un triste creyente. Un creyente sonriente expresa el gozo que hay en el corazón. No quiero decir que cuando tengas un problema grave no te vas a llorar, no te vas a afligir. Si llora, ¿Cristo lloró o no? Claro, por una circunstancia adversa, humanamente hablando, sí, la muerte de su amigo Lázaro. Dice que conmovido en su espíritu lloró. Pero Cristo dijo que el gozo que yo tengo sea el gozo de ellos. Y aquí tienes la bendición de la gracia en la vida del cristiano. Os alegráis. Versículo 10. Ahora, todo esto que vosotros estáis disfrutando hoy fue anunciado por los profetas. Y los profetas investigaron cuándo, cómo, de qué manera, en qué tiempo, qué persona. Y claro, el Espíritu le dijo, deja de investigar. No es para ti, es para el futuro. Por tanto, lo que ellos no podían haber descubierto, no solo lo has descubierto tú por revelación de Dios, es que lo tienes. Aquellos preguntaban, ¿cuándo vendrá este que va a hacer todas estas obras? Y siempre pensaban en el Mesías glorioso, que es verdad, es verdad. Cuando el Mesías vino para realizar la obra gloriosa que ellos esperaban. Déjame hacer otro paréntesis aquí. ¿Cuántos paréntesis, verdad? Me vais a llamar el hombre de los paréntesis. Bueno, dispensad. Otra idea muy extraña, muy absurda, no teológica, es que Cristo Jesús el Señor vino al mundo para reinar y ofreció el reino suyo a Israel, y Israel lo rechazó. Y como Israel lo rechazó, no le quedó más opción que, para no perder el tiempo, meter a la iglesia. ¿Es así? ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Cristo no vino para reinar en su primera venida. ¿Para qué vino Cristo? Para morir. Para hacer la obra de redención. Y claro está, si vino para hacer la obra de redención, ¿la hizo? Claro que la hizo. Y la iglesia, hermanos míos, no es un accidente histórico. Es el propósito eterno de Dios. Y lo tienes en Efesios. ¿Cómo comienza la carta de la iglesia en Efesios? En la eternidad, en el pensamiento de Dios, en el desarrollo de Dios. Dios no deja al arbitrio de las circunstancias nada. ¿Va a venir Cristo para reinar? Sí, Señor, en su segunda venida, pero no en la primera. Por tanto, olvidémonos de ciertas cuestiones de escuelas teológicas y vamos a la Biblia, que es lo que nos interesa. Ahora, ¿tienes gozo, tienes alegría, tienes bendiciones? Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y aparece por lo menos 3 veces esta frase en la epístola. La veremos, no quiero detenerme mucho en esto. Y además, esta actuación vuestra de esperanza tiene que ser llevada a cabo ¿cómo? Versículo 14. Como hijos obedientes. Y estos hijos obedientes no pueden conformarse con los deseos que tenían estando en la carne. Mira, hermano mío amado, quien vive a Cristo no ama la carne. Quien vive a Cristo no ama el mundo. Quien vive a Cristo no practica el pecado. ¿Me estáis entendiendo claramente? Hay personas que están en medio del pueblo de Dios y que cantan Señor, Señor, y predican Señor, Señor, y Cristo dice de ellos, nunca los conocí. Porque no se trata de religión, se trata de conversión. Y una persona que está viviendo en el pecado y oculta el pecado y se regocija en el pecado
y busca disculpas para el pecado, tiene que preguntarse si es salvo. Porque quien practica el pecado no ha nacido de nuevo. Una cosa es que caigamos en un pecado, ¿entendéis? Otra cosa es que tú te goces en el pecado. Y cuando el pecado se descubre, no olvides nunca que Dios pone de manifiesto delante de su pueblo el pecado de los que cometen pecado en la congregación y ocultan ese pecado. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia dice: yo edificaré mi iglesia. Y el Dios de la Biblia se ocupa de limpiar la iglesia. Una persona que comete un pecado confiesa su pecado y se aparta. ¿Lo entiendes? Una persona que ama el pecado oculta el pecado. Y descubierto el pecado, procura encontrar gente que lo apoye en la restauración. ¿De qué? La restauración del pecado es confesión del pecado delante de Dios y apartarse de él. ¿Me entendéis claramente? Mira lo que dice la epístola. Yo no estoy descubriendo nada nuevo, ¿verdad? Está en la carta. Y ahora el apóstol dice: ¿sabes por qué es necesario eso? Porque él dijo: sed santos, ¿qué? Como yo soy santo. ¿Dice eso el texto? No, no es un cómo, es un por qué. No es santidad por imitación, es santidad por vivencia. Como yo soy santo y vivo en ti y me hago vida en tu vida, no tienes más opción que ser santo. Y la santidad no es hacer cosas o dejar de hacerlas. La santidad es vivir a Cristo. Y si Cristo es el gran desconocido para el pueblo de Dios, pocos van a ser capaces de vivir realmente a Cristo en su vida. Ahora, vosotros invocáis por Padre al que juzga sin acepción de personas. Ocupaos, conducíos en respeto reverente, en temor cuanto, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo. En cualquier circunstancia. Voy a jugarme, joven de la iglesia, me voy a jugar un partido de fútbol con mis amigos. Me vais a decir: ¿qué tontería estás diciendo? No cometo faltas a propósito, golpeando a otro, porque estoy viviendo a Cristo. Delante de nuestra iglesia en Vigo, en la puerta mismo de la iglesia, hay un semáforo y hay una, no sé cómo llamáis aquí, una senda peatonal, un paso de cebra, llamamos en España. Bueno, ¿cuántas veces la gente sale de la iglesia y comete una infracción? ¿Sabes qué es? Mira, no viene en rojo. Yo procuro, con todo mi esfuerzo, no ser mal ejemplo. Y procuro cruzar en verde. El otro día estaba en el hall de la iglesia y enfrente viene una madre con la niña. Y la madre mira así, el semáforo en rojo, y la niña le dijo: mamá, mira que en el hall está el pastor. ¡Ja! De modo que yo era el policía moral, ¿verdad? Bueno, son ejemplos bíblicos. Un creyente que es creyente obedece las leyes y se comporta honestamente en la sociedad y paga sus impuestos y no permite que nadie le acuse justamente de transgresión. Aquí lo dice: en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué razón, amigo Pedro, sabiendo esto, que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, herencia pecaminosa, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado? El verbo predestinar es ese, ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y yo quiero terminar porque ya he ocupado todo el tiempo.
La primera exteriorización de Dios no fue la creación. Dios es un ser que eternamente vive en sí mismo, ¿verdad? Cuando no hay nada creado, Dios está ahí. En el ser divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eternamente. ¿Es así? ¿Quién los conoce? Nadie, porque nada existe. Y un día el Dios de la Biblia dice, salgamos del interior y vamos al exterior. Y cuando Dios se asoma al exterior, automáticamente hace cosas mediante las cuales se revela su presencia, ¿verdad? Y decimos, ¿y cuál fue la primera manifestación? Inmediatamente nos vamos a Génesis 1 y decimos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios, ¡sea! Y fue. Y decimos, ahí tienes la manifestación de Dios fuera de su intimidad. No es esa. Antes de que el tiempo pudiera contarse, antes de los tiempos de los siglos, Dios determinó salvar al pecador. Permíteme decirlo de una forma sencilla pero clara. Antes de que Dios dijese, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Y este admirable Dios sale al exterior para proveer de gracia y de salvación ¿a quién? Al hombre que iba a pecar. Cuando alguien me dice, bueno, ¿por qué Dios creó al hombre si sabía que iba a pecar? Pues no me importa, pregúntaselo a él. Pero lo que quiero decirte es que antes de que pecase, determinó ¿qué? Salvarlo. Oh, qué maravilloso Dios, qué fantástico Dios, qué admirable Dios. Y este Dios que ha hecho esto, dio a su Hijo para que tú no solamente seas salvo, seas santo. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. ¿Notáis cómo se repite obediencia en el capítulo? Para obediencia, con obediencia, para obediencia. Es decir, la obediencia forma parte de la vida del cristiano. El cristiano que antes era desobediente por naturaleza de vida, ahora es obediente por regeneración de vida. Y el creyente obedece a Dios porque Dios vive en el creyente. Y este renacimiento, versículo 23, no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios, por la acción salvadora de Dios. Escucha, viene aquel hombre, confiesa su necesidad y que le dice Cristo, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Se manifiesta esa bendición de Dios por la palabra de Dios. Y el Dios de la Biblia, a todo el que recibe a Cristo por medio de la fe, perdona, como Él dijo, todos sus pecados. Por tanto, nuestra vida que es débil como hierba, la gloria del hombre que se esfuma, la palabra del Señor que dice, sé salvo. ¿Permanece para cuándo? Para siempre. Cuánta alegría me produce esto. Y esta es la palabra que os fue anunciada. ¿Por quién? Por el Evangelio. Escucha el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Lo crees? Este es el Evangelio. El Evangelio de hoy, como tantas cosas en la Iglesia, es un Evangelio light. ¿Tú sabes lo que es light? Póngame usted una Coca-Cola light. ¿Y qué es una Coca-Cola light? Bueno, es una Coca-Cola que no es Coca-Cola y te hace más daño que la Coca-Cola porque es light. Yo amo la grasa. Perdonadme, fíjate tú. La manteca. Y Susana me compra, ¿sabes qué manteca? Manteca light. Y yo digo, Señor, ¿cómo puedo entender yo esta inconsecuencia? La manteca no es la grasa de la leche. Entonces, ¿cómo puede ser light?
no tiene grasa. ¿Cómo no tiene grasa? Todo es manteca. Y a veces le digo, mira, querida esposa mía, deja la manteca light en el supermercado y me niegas a tomar manteca más que una vez por semana, pero la manteca que quiero tomar, cuando la tome, es manteca. El evangelio que se predica hoy es un evangelio light, que dice que Dios hizo parte de la obra y tú tienes que hacer otra parte. ¿Lo oíste alguna vez o no? Dios hizo toda la obra. Y el que no recibe esa obra por gracia mediante la fe se va al infierno. Y tú puedes estar cerca de Cristo, que si no estás en Cristo estás perdido. Porque solo en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Hermanos amados, que el Dios de la gracia añada su gracia esta noche. Santiago dice, Él da mayor gracia. Si alguien vino esta noche a este lugar con cargas, si alguien vino esta noche aquí con lágrimas, si alguien vino esta noche con un peso tremendo en su vida que dices, ¿por qué? Escucha la promesa de Dios. Él da mayor gracia. Y no hay nada que la gracia no tenga recursos para que tú puedas superar tu necesidad y salgas de este lugar diciendo gracias, Señor, porque tú eres Dios. A Él la gloria y a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.